Señores, el PSG de Luis Enrique es campeón de la Champions League por segunda vez consecutiva. Mis aplausos y mi respeto eterno al Luis Enrique, que está haciendo grande al PSG, que formó un equipo extraordinario que sale de memoria. El arquero es Safonov o Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Méndez, Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé. Pensé que me iba a costar volver a acordarme un 11 de memoria, como me lo sé del Barça del 2012, del Madrid de Mourinho, del Bayern de Heinkes, del Chelsea de Di Matteo, del United de Ferguson. Pero Luis Enrique volvió a darnos a los futboleros un 11 que sale de memoria. Un 11 que vos ya sabés cómo juegan, cómo forman, cómo ataca, cómo defiende. Yo me saco el sombrero con el trabajo de Luis Enrique. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. En la actualidad seguramente sea el mejor. Ya se sienta en la mesa de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Ese respeto se merece Luis Enrique. Y bueno, ahora llega el turno de ver el camino completo del PSG en la segunda Champions que gana. Lo hemos visto el año pasado con la del 2025, hoy toca con la del 2026. Un PSG que tiene la costumbre de no hacer buena fase de liga, jugar playoffs y después agarrar y partirle el culo a todos, básicamente. El padre eterno de la Premier League, porque en la Champions anterior eliminó a 3 equipos de Premier, y en esta Champions, si no me equivoco, también. Así que, muchachos, vamos a disfrutar del buen fútbol, del equipo de Luis Enrique, del PSG bicampeón de Champions, y de lo que fue la Champions 2025/26, que la verdad hemos analizado casi todos los partidos, hemos reaccionado casi todos los partidos de la actual temporada de la Champions, y es un poco para finalizar, para cerrar el círculo y poder ir al Mundial tranquilos. Vamos a cerrar el círculo de la temporada con la segunda Champions del PSG 2026. Allá vamos, señores. Después de alcanzar la gloria europea, el Paris Saint-Germain tenía una misión monumental que paralizaba a todo el continente en esta temporada 2025-2026: defender la corona. Evidentemente tengo que poner pausa y hacer una pregunta. ¿Igualará el récord del Real Madrid, chat? Con el nuevo formato solamente hay 2 bicampeones de Champions, PSG y Real Madrid. Solamente un tricampeón, el Real Madrid. ¿El París gana la próxima Champions? Algunos ponen que sí, otros ponen que no. Todo está por verse, señores. Todo está por verse, pero si gana 3 seguidas ya es un montón, amigos. Ya es una barbaridad. El último partido que perdió el PSG en Champions, hablo de eliminación directa, mano a mano, no partido 90 minutos, fue la semi con el Borussia Dortmund 2024. Imagínate el tiempo que pasó que Mbappé seguía en el PSG. Demostrar que su reinado no fue un accidente. El objetivo estaba fijado a miles de kilómetros de casa, en el imponente Puskás Arena de Budapest. Pero para llegar a la gran final, la maquinaria de Luis Enrique tendría que atravesar un auténtico campo minado. Esta no es solo una historia de fútbol, es la crónica de un equipo que se negó a ceder su trono y aplastó con fútbol, repito, con fútbol, a quienes intentaron arrebatarle su tan apreciada y ahora segunda orejona. Bueno, Luis Enrique dijo, si me tengo que quedar afuera de la Champions, me quedo afuera, pero jugando al fútbol, atacando, hay que jugar al fútbol. Tremendo. El camino en la fase de ligas arrancó con grandezas y con goleadas. El PSG tritura al Atalanta 4-0. El primer partido 4-0 al Atalanta. Qué guasada. Marquinhos al minuto 3, Kvaratskhelia al minuto 39. Kvaratskhelia. Qué crack Kvaratskhelia, por favor. Me bancan si les digo que el delantero titular del PSG con menos talento natural es Ousmane Dembélé. ¿O estoy terminando? Para mí Kvaratskhelia de Doué tiene más talento que Dembélé. No estoy diciendo que son mejores jugadores, porque Dembélé te da un extra de presionar, de correr y bla, bla, bla. Talento hablo de talento. Sí, todo el mundo pone que sí, ¿eh? Ya lo dijiste, Dago, es que es llamativo cómo es el delantero menos talentoso del PSG. Y a la vez, para muchos, es el mejor jugador del mundo. Nunca pasó en la historia del fútbol algo así. Los portugueses Nuno Méndez y Gonzalo Ramos sentenciaron la goleada al 51 y 91. Hubiesen sido 5 goles, pero Barcola erró un penal. El segundo partido sería contra la Barcelona de Rafinha y Lamine Yamal. Me recuerdo de este partido porque el Barça lo jugó como una final, y el PSG lo jugó con suplentes y lo ganó igual el PSG. Tremendo, boludo.
Aquí no la tendrían tan fácil, les tocó remontar un gol de Ferran Torres al minuto 19, partido tenso, pero Mayulo empató al 38 y cuando ya parecía que terminaría en empate aparece Gonzalo Ramos al minuto 90 para darle la vuelta en la última ocasión. El Barça perdió contra el PSG B. PSG 2, Barcelona 1. El tercer partido en esta fase de liga sería contra el Leverkusen. No, este partido es un escándalo. Allí veríamos otra lluvia de goles marcados. Este gol de Kvaratskhelia, palo de adentro, una barbaridad. Con polémica. 7 golazos a 2. Fue la noche de Desiré Doué con un infernal hat-trick. 7-2 con hat-trick de Doué. Ahora, ¿cómo arrancaron así y terminaron clasificando a playoffs? Inentendible. Era ya tanto el baile que les estaban dando que los del Bayer Leverkusen explotaron y se llenaron de rabia, comenzaron a jugar sucio y le darían un puñetazo a Doué, le sacarían la roja directa a Andrić. Los alemanes no supieron perder. La cuarta de las 8 jornadas se acá tienen que perder contra el titánico Bayern de Múnich. Acá ganó el Bayern, Me acuerdo, doblete de Lucho Díaz. Por ahora me acuerdo de la mayoría de los partidos. Es noche de derrota. Los alemanes se vengaron por el Leverkusen venciendo a los parisinos 2-1. Fue la noche bestial de Luis Díaz, con un doblete al minuto 4 y 34. Tristemente el colombiano se perdió de un posible hat-trick tras partirle la pata a Hakimi. La teoría. Le sacaron roja directa y aún así con uno menos, los parisinos no pudieron con la grandeza del Bayern en esa noche. Sin embargo, tendrían su recontraépica venganza más adelante. Pero bueno, no nos adelantemos. En la quinta jornada, el París tendría una noche de toma y dame contra el Tottenham. Partidazo 5-3, donde el París le remontó 2 veces la noche a los Spurs. 5-3, tremendo. Fue uno de los partidos más brillantes de Vitinha con un hat-trick. Ahora contra el Atlético de Bilbao el enfrentamiento terminó en sorpresas y 0-0. Esto cuando muchos apostaban por una segura goleada. Contra el Sporting de Lisboa tendría... Ey, increíble Atlético de Bilbao igual, Ni un gol recibió. Teníamos la segunda sorpresa. El París cae por segunda vez y claro, acá arrancó a perder un montón de puntos. Empate, otro partido perdiendo. Acá se pinchó bastante el PSG de Luis Enrique. Capaz le da paja mantener el buen nivel toda la temporada, sinceramente. También de la mano por un colombiano. Suárez aplastó a los parisinos 2-1. El panorama se le oscurecía a Luis Enrique. La cosa empeoró tras empatar 1-1 en la última jornada contra el insípido Newcastle. ¡Fua! Para más dolor aún, Dembélé fallaba un penal. ¡Ay, Dembélé! El París había empezado fuerte, pero tras 2 derrotas y 2 empates, cayeron en puesto de repechaje o de muerte súbita en los playoffs. Se habla poco de esto, Al PSG le costó un huevo los playoffs contra el Mónaco. Miren esto. Esto contra el Mónaco también de Francia. En la ida veríamos otra legendaria remontada. El Mónaco empezó con doblete de goles. Folarin metió el primero al minuto 0-0 y el segundo al minuto 17. 20 minutos, 2-0 el Mónaco. Ahí se lesiona Dembélé, sale, entra Doué y bueno. Doué despertó el hambre de los parisinos con golazo al minuto 28 y Hakimi se llenó de rabia y empató la noche al minuto 40. El Neymar francés Desiré Doué vuelve a aparecer. Qué infravalorado que está Doué. ¡Qué crack! Tensió la remontada al minuto 66, 3-2. En la vuelta tendrían un tenso empate 2-2 que le daba la clasificación al París a los tan ansiados octavos de final. El primer gigante en atreverse a desafiar al vigente campeón sería el Chelsea. Esta serie fue la demostración de por qué el PSG iba a ganar el Champions. Parecía una serie igualada, pareja. Bueno, es verdad que en el primer tiempo fue parejo hasta el minuto 70-75. En la ida en el partido de ida. Hasta que la cagaron mucho el arquero y los defensores del Chelsea.
pero el global es un asco. Y lo que en papel prometía ser una batalla táctica de ajedrez, el PSG lo transformó en una carnicería futbolística. En la ida bajo las luces de la capital francesa, el París dictó sentencia con un abrumador 5-2. ¡Pah! Barcola rompió las redes tras un centro y pase que le dejó el balón servido al minuto 10. Dembélé con perfil de derecha marcó el segundo. Sin embargo, el campeón del mundo Enzo Fernández junto a Gusto empataron la noche. 2-2 minutos 70 iba, Era un resultadazo para el Chelsea. Empate que se les esfumó con el viento. Vitinha con una sublime Error del arquero. y letal vaselina marcaba el tercero. Esto seguido de un doblete letal del Maradona de Georgia Kvaratskhelia. Y el quinto también se lo come el arquero. Una barbaridad. Muy bien Kvaratskhelia, güey. Quien capitalizó cada error de la defensa londinense. Sí. Qué pena, qué real pena que Kvaratskhelia no juegue el Mundial. Perdió el fútbol con eso, chicos. Perdió el fútbol, no va al Mundial Kvaratskhelia. Murió el fútbol. 5-2, aún faltaba la vuelta en el mítico Stamford Bridge. Lejos de replegarse para proteger la ventaja, el campeón salió a cazar a domicilio. Un 3-0 impecable por parte de Kvaratskhelia, Barcola y Mayulu. En Londres silenciarían para siempre a los Blues. Esto se sintió como una venganza tras la pasada final perdida contra ese mismo Chelsea en el Mundial de Clubes. 3-0. Se tenían ganas. El marcador global de 8-2 enviaba un mensaje aterrador a toda Europa. El PSG daría su alma para proteger su tan sagrada orejona de la Champions. Los cuartos de final trajeron consigo una masterclass de aura en cuanto a goles hablamos. Frente a un Liverpool ya caído y con las alas rotas, los de Luis Enrique rugirían su grandeza. Otra vez el PSG eliminando al Liverpool de la Champions League. En las dos que ganó, eliminó al Liverpool. En octavos y en cuartos. ¿Se enfrentarán en semis la siguiente temporada? Ahora que el Liverpool cambió de entrenador. Cuidado, En la ida le ganaron 2-0 con bestial golazo de Doué, quien entre cuatro se mandó un zapatazo casi imposible al ángulo. Vuelvo a decirlo, Doué está infravalorado. Y tengo la leve sospecha de que va a arrancar siendo suplente en Francia en el Mundial. Para mí, Deschamps va a poner a Dembélé, Mbappé, Cherki y Olise. Pero van a ver que Doué va a terminar ganándose el puesto y va a ser figura en el Mundial con Francia. Es muy bueno ese chico. Muy bueno. Demasiado bueno. Lo banco mucho a Doué. Seguido de esto, Kvaratskhelia se vestiría de Maradona una vez más con un gol mesiánico entrando casi que a la línea de meta. En la vuelta el mosquito de Dembélé haría otra de sus noches épicas. Esto con un bestial doblete. Aparecen todos, uno de Doué, uno de Kvaratskhelia, dos de Dembélé. El París recuperó la grandeza que casi perdía en la fase de liga. Los campeones tocaban las semifinales y si no fuese suficiente ya todo lo que hemos visto, preparémonos a continuación al que por lejos ha sido el mejor partido en la historia de esta presente Champions League. Che, alto camino del PSG en la Champions. Ahora que me pongo a pensar. Terrible camino, Buenos partidos y los destrozó a todos sus rivales. La ida contra el Bayern de Múnich en semifinales, la épica venganza, arranca el partido. Desde el minuto 1 ambos equipos deciden ignorar la defensa y declararle la guerra total al arco rival, fútbol total, como en la época de las Total 90 y aún más allá, un caos completamente hermoso. Al minuto 14, tras una contra del Bayern, Luis Díaz se pasea el campo de punta a punta, prácticamente solo. Luego Qué jugador Lucho, juega en conjunto con... ¿Qué delantera es mejor? Chat, rápido, PSG o Bayern. Luis Díaz, Harry Kane, Olise, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Yo me quedo con la del Bayern, boludo. De verdad lo digo, Harry Kane es mejor que Dembélé. Olise y Doué, debatible. Y Kvaratskhelia, Lucho Díaz, esa es muy pareja, boludo. Igual yo me quedo con la del Bayern, de verdad. ¿Ustedes con cuál se quedan? ¿Bayern o PSG? ¿Qué dicen la que ganó? Nah, pero no es solamente la delantera la que juega. El PSG porque ganó. Bueno, algunos ponen Bayern, otros ponen PSG.
Dejá de terminar, pero ¿qué tiene de termo quedarme con la del Bayern? Es terrible delantera la del Bayern. Olise, Harry Kane y Kimmich. Olise de un toque se la pasa al colombiano y Blum. El PSG no podía permitirse que el cafetero jugase en su área. Pacho lo tumba y claro penal. Harry Kane sin titubeo fusila el palo derecho. 4 minutos después, Hakimi de un empujón la pierde. Se prende la contra otra vez. Harry Kane no solo empuja los goles, sino que también sabe dar pases. Qué bestia Harry. Se la filtra sublimemente a Olise, el portero le sale bien y el París se salvaba por ahora del segundo. De milagro. El partido no nos permitía ni pestañear. Tan solo 3 minutos después el balón es filtrado con mucha ventaja para Dembélé. Este llega al arco pero se achicaría cuando ¡Ay, Dembélé! vería a Neuer de frente. Él la pateó a colocar pero le saldría horriblemente desviada. Hasta aquí parecía que el París se veía contra las cuerdas, pero no. La noche ni siquiera había arrancado del todo, ya que tan solo 2 minutos después, el trabalenguas de Caravaggio ¡Pero qué bestia Kvaratskhelia, hermano! vendría para reparar el error de Dembélé. Controla y engancha por el área y se coloca entre dos. Y al Todos golazos hace Kvaratskhelia, todos golazos. mismo palo derecho, Neuer no pudo llegar. El París empataba y ahora sí la guerra empezaba. Al minuto 31, Olise nos daría otra vez destellos de grandeza. Se pasearía toda la banda dribleándose a 2 y a 3. En modo carrera llegó a la boca del arco, pero intentó soltar el pase al centro. La pelota terminó rebotando en el palo. Este es el mejor partido de la historia de la Champions. No serie, partido, como partido de ida, el 5-4. No sé si hay uno mejor que este, de verdad. Qué nivel el de Olise, En ese minuto 31 aparecería Doué, el Neymar francés, gambeteándose a 3 y mandándose el disparo al arco. Por desgracia terminó desviado. Una noche desbordada con puras individualidades. Esto mientras que al mismo tiempo las gradas ardían con las bengalas de los ultras en París. Qué locura, por Dios. Literalmente un minuto después, al 32, la algarabía reventó. Dembélé la centra y el bajito de Joao Neves fusila a Neuer de cabeza. Tremendo gesto técnico de cabeza de Joao Neves a los Didier Drogba contra el mismo arquero para meter el gol de cabeza. Golazo. A 2-1 y el estadio tiembla. Pero literal no había ni tiempo para celebrar. 2 minutos después el balón le vuelve a quedar a Dembélé. Intenta driblear pero al final Upamecano se la despeja. Lo mismo Upamecano. no pasaría ahora con el Bayern. Luis Díaz controla dentro del área y se la deja servida a Musiala. Era para que la metiera. Ay, Musiala, pareces Davo y la cobra contra Luzu. Patea vos al arco, pibe, dale. ¿Qué haces, Musiala? ¿Qué haces, Musiala? Pero decidió soltársela a Olise, quien no esperaba ese pase. La pelota terminó siendo despejada. Al 38, Olise se la pone a Stanisic para que se vaya en carrera. Llega al arco. Hakimi logra llegar también y le entra limpio. Luis Qué bien Hakimi, por Dios. Díaz atrás se quedó esperando el pase que nunca llegó. Al minuto 40, Luis Díaz nos daría una masterclass de dominio, velocidad y cuido del balón. Hasta una ruleta o haría. Sin embargo, Stanisic se vuelve a perder la jugada. Ahora Pavlovic se la cede a Olise. El Ronaldinho silencioso entra. Pero pará, boludo. ¿Cuántos jugadores hay acá? Está, Maradona, Ronaldinho silencioso, Neymar francés. Pará, boludo. Que son todos los mejores jugadores de la historia en este video. Es una locura la cantidad de apodos que he metido ya. Es impresionante. 4 se abre espacio y se manda un riflazo de zurda que por poco y desnuca al portero del París. Golazo mal. El estadio se enmudece. 2-2 al borde del descanso. Pensábamos que así quedaría este primer tiempo, pero no. Dembélé controla, intenta centrarla y Algunos comparan esta mano con la que no cobran en la vuelta. Para mí no son las mismas jugadas. pedía la mano Esta es penal. de David. Sin embargo, Kvaratskhelia engancha ahora de zurda y dispara. Neuer la para. Sin embargo, el VAR ahora pararía el encuentro. Mano clarísima de David. Y cuando ya los jugadores deberían estar descansando, veríamos el penal que Dembélé por fortuna no falló.
3-2 al entretiempo, hermoso. 3-2. De esta manera agridulce para el Bayern se iría al descanso. El segundo tiempo arranca y el París salía con mejor aire. Kvaratskhelia controlaba y se metería al área. Le intentó fabricarle un penal a Upamecano. No fue nada. Pero el árbitro estuvo atento y no se la compró. Al minuto 55 veríamos un zapatazo en largo para Hakimi. Este intenta dársela a Dembélé, pero en un choque convulso se caen y la pelota pasa. Qué partidazo, hermano. Kvaratskhelia llega atrás como salvador para terminar el trabajo, fusilando el arco de Neuer para el 4-2 de la noche. Qué jugador bicha, Che, a principio del video dije que Kvaratskhelia y Doué tienen más talento que Dembélé. Ahora voy a decir otra cosa. Kvaratskhelia y Doué tuvieron mejor champion que Dembélé. No por desacreditar a Dembélé. De hecho, después mete gol en la final, mete gol en la vuelta. No lo quiero desacreditar, pero tuvieron mejor champion, boludo, es la realidad. Tuvieron mejor champion que Dembélé los dos, boludo. Doué no, ¿cómo que no, amigo? Doué tiró el carro todas las veces que el PSG se podía quedar afuera. En serio, o sea, los que piden Balón de Oro para Dembélé, lo tienen que pedir por el meme. El año pasado, bueno, este año no se merece ni en pedo el Balón de Oro de Dembélé. Dale, dejate de joder, amigo. No mientan. Enrique ni celebrar bien quiso, con el corazón latiendo a 1000, seguía dando órdenes. ¿Quién ganó el MVP de esta Champions? ¿Quién fue el MVP de la Champions 2026? Y Kvaratskhelia fue galardonado oficialmente por la UEFA como el jugador de la temporada. Ahí está. ¿Ven lo que les digo? Kvaratskhelia, boludo, formidable. Kvara. Sabía que el partido aún estaba lejos de terminar. La defensa del Bayern parecía que había bajado los brazos. En menos de 2 minutos llegaría el quinto de los parisinos. Qué golazo ese. Dembélé por el área izquierda engancha y deja parapléjico a un Manuel Neuer que hasta el sol de hoy ni sabemos por qué no se quiso mover. La tempestad. Ahora tengo un dato a favor de Dembélé. Metió los últimos 3 goles del PSG en la Champions. Metió el quinto en la ida a semifinales, el único gol en la vuelta en semifinales, el único gol en la final. A favor de Dembélé, tengo que decirlo, no. Hay que decir todos los datos. Hay que decir todos los datos a favor de Ousmane. Caía sobre los alemanes, pero el arte del fútbol y de la vida misma es saber sobrellevar las tormentas y los momentos difíciles. Los teutones se negaban a morir. Al minuto 64 Kimmich la centra y Upamecano de cabeza volvía a la vida al Bayern. Gol de pelota para el Bayern. Qué sobredosis de fútbol estábamos viendo, hermanos, y aún faltaba el que en mi opinión sería el mejor gol de toda la bendita noche. Harry Kane se disfraza de Toni Kroos y le filtra un balón aéreo al vallenatero de Luis Díaz. Este también el control de Lucho Díaz de taquito es una locura. Ronaldinho el amague acá es una locura. Con el taquito del botín, la controla y fusila el arco. Marquinhos quedaría. Qué mundial que va a ser Lucho Díaz, mamá. Arrodillado, más que gol fue un contragolazo, quizás el mejor de su carrera, y lo peor de todo es que querían quitárselo. La árbitra levanta la bandera, esto por una supuesta posición adelantada. Y era fina igual, era muy fina la jugada. Pero Luis no se iba a dejar, él decía que no. El VAR, gracias a Dios, interviene. El árbitro principal espera la ya, boludo, por una puntita está habilitado. Confirmación y con una sonrisa pita el gol. Él sonreía casi que de alegría por Luis Díaz, mírenlo. Y es que es verdad, daría mucho dolor que semejante golazo fuese anulado por un error de una juez que ni podía ver bien. El Bayern seguía. Pero pará, boludo, ¿por qué iba a dar tanto a la árbitra? Por Dios, amigo. La cantidad de goles que se han anulado en el fútbol con VAR y sin VAR que están mal anulados, era re fina aparte, boludo. Dejate de joder, amigo. Dejate de joder. Con vida. Lástima que la noche ya ahora sí empezaba a agonizar. Tuvieron un par de ocasiones más para empatar, pero el árbitro pitó el final y así los parisinos se irían vencedores por la mínima. 5-4. 5-4. No, tremendo partido. Ahora, todos goles del minuto 17 al minuto 68. Los últimos 20 minutos no hubo ningún gol en el partido. 25. Hubo algún tiro en el palo.
Fue una de las noches más inolvidables de la Champions. Y gracias a Dios esta vez no fue por las polémicas, no, sino por el buen fútbol que se respiró de principio a fin. Qué aura este partido, por Dios. Luis Enrique sin titubeo se pronunció diciendo que este había sido el mejor partido que ha dirigido en su vida. Dijo, podríamos haber perdido, empatado y ganado. Tremendo. Abrazaría también. Lo llevo a decir yo y me enfunan, ¿eh? No dijo podríamos haber, dijo merecimos perder, merecimos empatar y merecimos ganar. Bien a Vincent Kompany, el técnico del Bayern, esto en modo de agradecimiento, ya que fue un duelazo que tanto ellos como nosotros no queríamos que acabara. Fue el plato fuerte de esta Champions y aún faltaba la vuelta donde el hermetismo esta vez sí saldría a relucir. Luis Enrique, el rey vigente de la táctica, supo cerrarse atrás y parar en seco el 90% de las probabilidades de gol de los alemanes. Qué partido jugó el París. Encima a los 3 minutos gol de Dembélé y parecía que de vuelta se iban a cagar a goles y no fue así. Y para más, Ousmane Dembélé al minuto 3 abrió el marcador, abultando la ventaja global de 2 goles a favor. El partido estuvo cerrado, mientras que Olise y Luis Díaz quemaban sus esfuerzos. Harry Kane, ya casi con el alma rota, marcaba al minuto. Este gol de Harry fue buenísimo. Lamentablemente muy tarde, demasiado tarde. Mirá el marcador. Y después tuvo una más el Bayern encima, pero no, muy tarde. Minuto 93, pero debían meter uno más cuando ya los pulmones no les daban. El árbitro pita el final y el París avanza a su segunda final consecutiva, vengándose del Bayern 6-5. 30 de mayo del 2026. Es el pupilo de Guardiola, Mikel Arteta, le tocaba enfrentarse al sabio veterano y bicampeón de la Champions League, Luis Enrique. Arsenal versus Paris Saint-Germain. El mítico Thierry Henry, recordado como leyenda de aquel Arsenal de los Invencibles, salía a entregar la copa junto a Kimpembe. ¡Qué grande Tití! El partido arrancó de forma soñada para los ingleses. Desde el 2018 que no hubo una final de Champions donde metían un gol los dos equipos. Impresionante dato, Impresionante dato. 8 años tuvieron que pasar para que el equipo perdedor de la final meta un gol. En este caso fue Kai Havertz. Y el Arsenal, las 2 finales del Champions que jugó, arrancó ganando. Y las 2 las perdió. Qué mala suerte. Apenas al minuto 6, Havertz abrió el marcador con un golazo desde un ángulo complicado. ¡Qué golazo! Arsenal salió con mucha intensidad, presionando alto y aprovechando la velocidad de Saka, Declan Rice y el propio Havertz. Tremendo Havertz en finales de Champions. Inexplicable. El PSG se vio sorprendido y tardó algo en reaccionar. Con el paso de los minutos, un fúrico Luis Enrique supo equilibrar el encuentro. El tridente de Dembélé, Kvaratskhelia y Doué empezó a generar peligro y desborde. El París volvía a ser dueño de la posesión. Generó varias ocasiones frustradas. Palos y disparos al cielo empañaban los más claros chances que tenían. Esto sin quitarle mérito al gran porterazo de Raya, quien ¡qué locura, por Dios! Estaba inspirado parando balones. Al minuto 60. Era el Arsenal, invictos toda la Champions, no he perdido ningún partido en la competición. Una locura. 5, una falta dentro del área a Kvaratskhelia. Para mí penalazo. Generaba el penal que le significaría la gloria. Kvaratskhelia con la pierna destrozada no se atrevió a patearlo. Dembélé con la calma que lo caracteriza la mete. Se empata la noche y se pone más buena la final. A partir de ahí la noche se volvió de ida y vuelta. Sin embargo, el París era quien más arriesgaba. Kvaratskhelia. Qué penal estúpido hizo Mosquera, sí, coincido con el chat. Con la pierna que... Bueno, la verdad que después del 1-1 estuvo mejor el París. O lo ganaba el París o iban a penales, pero no iba a meter otro gol el Arsenal. El Arsenal metió el gol y aguantó el partido como pudo. Y en carrera por milímetros casi mete otro gol maradoniano, pero el balón se estrella en el bendito palo, por Dios. Barcola en otra ocasión mucho más clara mandó el balón a las nubes. Vitinha también tuvo otro fusilazo que por poco se cuelga en la red. Ya no habían fuerza, jugaban casi que por inercia, los cambios se harían. Kvaratskhelia, Dembélé, Marquinhos y Vitinha se irían literalmente cojeando del campo. Bueno, Kvaratskhelia en esta final perdió un dato que me duele mucho.
Kvaratskhelia se convirtió en el único jugador en la historia de la Champions League en contribuir un gol, sea gol o asistencia, en 7 partidos consecutivos en ronda eliminatoria de Champions. Marcó o asistió en 16avos vuelta, octavos ida, octavos vuelta, cuartos ida, cuartos vuelta, semis ida, semis vuelta, récord. Y en la final no marcó gol ni asistió, pero el penal se lo hacen a él. No debería contar como asistencia eso, pregunto en serio, ¿eh? O sea, estadísticamente lo recagaron a Kvaratskhelia. O tendría que haber pateado él el penal, es un hijo de puta de Dembélé, boludo. Mientras que la prórroga seguía casi que desmayando a los restantes, el olor a penalti se hacía más fuerte hasta que finalmente llegó. El árbitro pita la serie desde los 11 Golazo y muy bien pateado Gonzalo Ramos. metros. Bien, yo Tanda dramática. Bien decir Edway infravalorado. Ese del Arsenal falla horriblemente mientras ¡Ay, Everechi! la raya se la para Nuno Méndez reviviendo a los ingleses. Pero en el ¡Qué bien, Raya! lanzamiento decisivo, Gabriel la manda a las nubes enterrando al Arsenal ¡Ay, Gabriel querido! al de Arteta y dándole la segunda orejona consecutiva a los parisinos de Luis Enrique. Paris Saint-Germain bicampeones. Llegar a la gloria es difícil, pero aún más difícil es mantenerse en ella. Lo del Paris Saint-Germain en esta era es un claro ejemplo de aceptar los errores de los años pasados y saber reconstruir a un equipo con sabiduría, con honor, con sudor y lágrimas. La nueva era de Luis Enrique ha llegado para quedarse. ¡Qué barbaridad, por favor! Me pregunto qué estará haciendo Mbappé en estos momentos. Debe estar muy triste. Pero bueno, ya ese es otro tema. Esta ha sido la historia de la segunda y más gloriosa Champions League del Paris Saint-Germain. Me saco el sombrero con el PSG campeón de la Champions League. Señor equipazo que armó Luis Enrique. La verdad, para aplaudir lo de Luis Enrique. Me saco el sombrero.